Y estaremos hablando de un personaje ya muy bien conocido, y es de el que fue ciego, y su nombre se llamó Bartimeo, y se conoce como el ciego Bartimeo. Pero yo pienso que para nosotros ya no es un ciego, ya no fue o es ciego Bartimeo, sino que ahora para nosotros es Bartimeo el que mira, ¿verdad? Porque pues se le dio la vista. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia y recordar este tema, porque pienso que usted ha escuchado mucho de este tema. Así que vamos a ir a la Biblia, Marcos 10, 46 al 52. Cuando usted lo tenga, me indica con grande y fuerte amén. Y discúlpeme porque hoy vengo sordo. Así que cuando le diga cuántos dicen amén, pues yo pienso que hermano tiene que gritar, porque si no, no lo voy a escuchar. Vengo muy sordo en este día. Lo tenemos, mis amados. Leamos la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el versículo 46: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, gran pregunta, hermano, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Último versículo: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús, dice la Biblia, en el camino. Wow. Eso es, o eso se llama ser agradecido, ¿verdad, hermanos? Es ser agradecidos porque no solamente recibió el bienestar del Señor y se fue, como hicieron los 9 leprosos. ¿Se recuerda de los 10 que el Señor sanó? Y que solamente dice la Biblia que uno regresó y 9 fueron los que no se acercaron al Señor. Es importante ser agradecidos. ¿Qué le parece si damos gracias al Señor en esta preciosa hora? Oramos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú. Gracias por tu bendita y poderosa palabra, Señor, en la que hoy nos refugiamos, Señor, en la fe en ti, Señor, creyendo de que tú eres Dios, que tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro libertador, Señor, y sin ti, como tú mismo lo dijiste, no podemos llegar al Padre. Gracias te damos por tu palabra bendita. Te pedimos, te rogamos que ministres, que toques nuestros corazones. Señor, liberta nuestro pensamiento. Señor, que nuestra fe crezca y que podamos cada día permanecer en tus caminos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, a quien damos gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Tome su lugar, tenga la amabilidad. Muchas gracias. En cierta ocasión iba un hombre ciego con una linterna, aparte de su bastón. Y un hombre que, pues usted sabe, siempre hay gente curiosa, ¿verdad? Le llamó la atención que un ciego se iba aparentemente guiando con una lámpara y se le queda viendo. Le dice: ¿tú eres ciego? Le dice: sí. ¿Y por qué estás usando la lámpara? Le dice: ¿por qué estás usando la lámpara? Y le dice: bueno, estoy usando la lámpara, le dice, para que nadie tope conmigo. Bueno, tenía sentido, ¿verdad, hermanos? Para él tenía sentido, para otros no tenía sentido.
Hoy yo quiero hablar de este personaje interesante que ya en algunas otras ocasiones aquí hemos hablado, y es interesante pensar en la historia de este hombre llamado Bartimeo. Jesús en esta o en los últimos días de su ministerio, que estaba a punto de enfrentar la cruel cruz, pero en medio de su camino a Jerusalén, porque recuérdese que Jesús iba rumbo a Jerusalén, donde él se encontraba. Y aquí tuvo que pasar por un camino, aunque hubiera podido evadirlo y darle vuelta a esta ciudad, aunque esta ciudad no fue la misma que destruyó Josué en el tiempo de la conquista. Se cree que cerca estaba la antigua o las ruinas de la antigua Jericó. Entonces, para poder entender esta parte es porque hay dos evangelios que hablan del mismo suceso. Uno dice que estaba aquí, como hemos leído, saliendo de Jericó, y otro dice que estaba entrando a la ciudad de Jericó. Entonces, entendamos que aquí hay una historia interesante, y es que aquí ocurre algo especial. Es como cuando habla del milagro que sucedió en la ciudad de Jericó, dentro de la ciudad. ¿Se recuerda esa historia? De quién el Señor, donde Él se paró cerca de un sicómoro. ¿Se recuerda? ¿Cuántos han leído esa historia? Amén. Si esa es una historia que hasta los niños se saben, hermano. Y los niños, no estamos hablando de los niños de lo que son los de 6, de 8, 9 años. No, son de los que tienen 4 años y saben esa historia. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Cómo? No es Nicodemo, es Zaqueo, hermanos. Ay, Dios mío. Yo creo que algunos de ustedes lo vamos a pasar, hermano, a la clase de los niños. La Biblia dice que entró a la ciudad de Jericó y hizo un solo milagro. Y el único milagro que la Biblia registra en Jericó fue el que hizo en la vida y en la casa de Zaqueo. Fíjense que es interesante, pero aquí estamos viendo y observando que está saliendo de esta ciudad, y en esta ciudad sucede algo extraordinario, algo especial. Y es que aquí hay un encuentro, y es con Bartimeo, que lo hemos llamado el ciego, que aparte de ser ciego era un mendigo, que aunque físicamente estaba limitado, muestra una fe extraordinaria, mis amados hermanos. Y es que al entender la vida de este hombre llamado Bartimeo, podemos entenderlo, que estaba sentado al borde, dice la Biblia, del camino. Bartimeo dependía de dos cosas: de la misericordia y de la caridad de los demás. Esto no, en realidad, ¿cómo podemos llamar? Aquí este hombre tenía un grande y serio problema, y por lo que la Biblia nos enseña, así a poco rasgo de la vida de Bartimeo, se da a conocer que era un hombre pobre, era un hombre de bajos recursos, porque nadie que pudiera vivir en una condición estable y buena, o con una familia pudiente, estuviera mendigando. ¿Me explico? Entonces era un hombre que estaba mendigando en la calle. Aparte de ser ciego, claro, el estar ciego lo hacía mendigar, porque en realidad, si hubiera tenido su vista, yo pienso que tal vez estuviera trabajando. Pero entendamos que la visión aquí es un factor muy importante, y lo hacía estar deshabilitado por completamente. Porque una cosa, hermano, es tal vez tener un ojo, ¿verdad? Ciego, pero tener los dos, eso ya es un problema. Ya es un problema. Eso es estar totalmente fuera de lo que es la condición de una persona normal en la vida. Ahora, lo que no sabemos de este gran hombre llamado Bartimeo
es que la Biblia no registra desde qué edad quedó ciego. Pudo haber nacido ciego, pudo haber quedado ciego desde niño, o en su adolescencia como en su juventud, no lo sabemos. Pero sí la Biblia nos registra que era un hombre ya maduro, era un hombre ya grande. Pero la Biblia no nos relata en qué tiempo es que este hombre quedó ciego. Lo que sí la Biblia nos enseña de este personaje es que anhelaba ver. Y fíjese qué tremendo es cuando uno, hermano, va perdiendo la visión. Y con todo respeto, y yo soy el ejemplo para que usted no se sienta mal. Cuando, hermano, yo fui al oculista, y porque tenía problemas para comenzar a leer, tenía problemas para leer, me rascaba mucho los ojos, aunque podía ver, pero tenía mucha comezón en los ojos. Y cuando yo fui al oculista y me hicieron el primer examen, puedo así llamarlo, ¿verdad?, del problema de los ojos, la respuesta que me dijeron, señor Gómez, usted tiene problemas de miopía. Yo dije, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come, verdad? Porque pues uno ignorante de estas cosas me dice, usted va a necesitar lentes desde hoy en adelante. Y dije, no. Usted sabe el orgullo del hombre, ¿verdad? Usted sabe que cuando hay algo que uno no está acostumbrado a hacer, le cuesta. Desde ese entonces, claro, ahora yo no tengo ningún problema en enseñarle mis lentes, pero la primera vez, hermano, que yo los comencé a usar, ay, Dios mío, hermano, pensé que el mundo me estaba terminando. Porque uno no está acostumbrado, hermano, uno va a un lugar y lo saca con miedo. Bueno, a mí me pasó eso. No sé si a usted le pasó eso, tal vez con temor de que lo vayan a criticar. Miren el cuatro ojos. Miren, porque hermano, para todo le ponen sobrenombre a la gente, hermano. Y uno con pena, ¿verdad?, sacar los lentes para poder leer algo y rápido meterlos a la bolsa. No sé si a usted le pasó eso. La visión es una parte muy importante, pero lastimosamente en algunos se nos va deteriorando la visión. No quiero entrar en detalles en esa parte, solamente decirle de que uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer para poder volver a ver normalmente. He estado perdiendo mi visión. Ya no ha sido 20/20, ahora está entre 25/30. Imagínense, hermano, qué gran cambio, ¿verdad? Entonces es importante la visión. La visión nos ayuda a ver a dónde vamos. La visión nos ayuda a poder distinguir a la persona, el camino. Bueno, hermano, la visión es la vida, pues. Si no miramos, si no podemos observar, hermano, es un problema. Con un hermano que un día, hermano, a la noche a la mañana lo vi con lentes. Y le dije, ¿y qué le pasó? Y me dice, no, pues es que me dijo el oculista que necesitaba lentes. Me dice, ¿por qué? En la noche, me dice, yo ya no miro, me dice, para manejar. ¿Y cuántas noches yo no anduve en el carro con él, hermanos? Imagínense. Y le digo, ¿y por qué hasta ahora me lo dices? Le digo. Me dice, es que me daba temor, me dice, y me daba pena. Le digo, no, bien fácil, nos hubiéramos podido haber ensartado en un poste por allá y la pena nos hubiera matado, hermanos. La visión es importante. La visión en la vida física nos ayuda a realizar nuestra vida diaria y a poder ser, podemos llamarle así, ¿verdad?, personas que podamos valernos físicamente por nosotras mismas. Ahora, estoy hablando para poder entender a este personaje, porque al oír que Jesús pasaba, no dudó, dice la Biblia, en clamar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí entendamos que su fe es algo importante, porque nos enseña que era una fe fuerte. Y de la misma manera da voces, y de una manera intentaban silenciarlo, porque entendamos de que siempre cuando alguien quiere creer y especialmente buscar y acercarse a Dios, siempre va a haber alguien, hermano, que va a querer pararlo. Pero entendamos aquí que nadie de los que estaban alrededor de este personaje, ni de los discípulos, hermano, tal vez algunos
o tal vez, ¿verdad?, la mitad, pero muchos reflejaron que no tenían la fe como este personaje llamado Bartimeo. Este pasaje nos presenta un contraste notable en los versículos anteriores que tal vez usted ya leyó en algún momento. Y hablamos de los discípulos Santiago y Juan, que aunque caminaban junto a Jesús, mostraban un síntoma de ceguera espiritual. Tal vez ellos no tenían ningún problema de visión física, pero sí tenían un problema de visión espiritual. Cuando entendemos aquí esta parte y lo que la Biblia a nosotros nos enseña, más adelante vamos a tocar este punto que es importante, que es que cuando hablamos o cuando la Biblia habla de ceguera, habla de dos cegueras, y habla de la física, y como metáfora habla de la ceguera espiritual. Entonces, cuando vemos aquí esta parte que es interesante, en el versículo de la historia que le estoy narrando, 35 al 45 del capítulo 10, donde estamos, de lo que es Santiago y Juan, de la falta de visión espiritual, que podemos aquí observar. Pero aunque estaban físicamente cerca de Jesús y que habían escuchado varias veces de sus enseñanzas con respecto al reino de Dios, no lo entendían. Porque aquí el hablar del reino de Dios no se tiene que de una manera entender físicamente, que ese es el problema de mucha gente, de que quieren interpretar el reino de Dios físicamente. El reino de Dios no se interpreta físicamente. El reino de Dios, recuérdese que es espiritual. El Señor le dijo a Nicodemo: tienes que volver a nacer de nuevo. Aquel gran hombre, maestro de Israel, le dijo: ¿cómo volveré a nacer y entrar al vientre de mi madre y nacer? El Señor lo regañó, le dijo: siendo tú maestro, le dijo, no entiendes. Porque el reino de Dios no es pan ni bebida, dijo el apóstol Pablo. El Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán por añadidura. No es que nuestras necesidades en el reino de Dios no sean importantes. Escuche bien, por favor. El reino de Dios, en el reino de Dios, lo importante, número uno, es Dios. Segundo, es Dios. Tercero, es Dios. Y ese es uno de los problemas grandes, que nosotros como humanos no entendemos muchas de las veces el reino de Dios. Hermanos, nos peleamos con Dios a veces. A veces nos peleamos con Dios porque no entendemos el reino de Dios. Porque a veces pensamos y decimos: ay, es que Dios se ha olvidado de mí. Ay, es que Dios no tiene el cuidado de mí. Es que Dios ve la necesidad que tengo y no me la suple. Tranquilos. Dios conoce la necesidad de nosotros. Dios las conoce exactamente. Dios conoce, hermano, con puntos y comas y con tildes, nuestras necesidades. Solamente que hay algo que aquí es donde nosotros peleamos con Dios, y es decir, de que Dios tiene un tiempo para nosotros dentro del reino de Dios. Porque en el tiempo y en el reino de Dios, nosotros no es que no seamos importantes, no, es que nuestro tiempo en el reino de Dios está atrás, porque el tiempo de Dios está al frente, hermanos. Por eso dice el versículo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas llegarán por añadidura. Así de sencillo. Pero estamos hablando de alguien aquí. Bartimeo nos enseña hoy una grande y profunda lección. Y aquí no importa lo que otros digan, o los obstáculos, o lo que puedan pensar y lo que podamos enfrentar. Algo que sí debemos hoy de aprender es de que este hombre, de una manera, clamó a Jesús con perseverancia y fe, y de una manera él entendía que de una manera Jesús lo iba a escuchar. Y es algo que nosotros debemos de aprender. ¿Alguien dice amén? Este encuentro nos invita hoy a revisar nuestras propias vidas.
que eso es lo que hoy queremos hacer. Gracias, hermano Roldán. Que eso es lo que hoy queremos invitarle a usted a poder descubrir, pero también a revisar nuestras propias vidas. Y pongámonos hoy, hermano, ¿cómo podemos llamarle? El termómetro, no sé si lo dije bien, de lo que es nuestra fe. Y entender de lo que el Señor quiere, de una manera que sepamos y entendamos de la importancia de tener fe en Dios. Hermano, estamos en un tiempo difícil y lo he estado explicando. Estamos en unos tiempos tan difíciles, estamos en un tiempo tan duro, estamos viendo las señales de los últimos tiempos todos los días. Hemos visto las manifestaciones de los cumplimientos proféticos de lo que el Señor habló y dijo, incluso de los que dijeron los profetas, de lo que habló Daniel, de lo que habló Jeremías, de lo que habló Ezequías, de lo que hablaron estos grandes hombres que hoy nosotros estamos viendo. Algo que nosotros debemos cada día de aprender y de practicar es la fe en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué la fe es importante? Porque la fe es la que nos va a mantener. Podemos perder todo, se puede perder todo, pero si la fe permanece, tendremos todo en el Señor, hermanos. Pero si la fe se pierde, hemos perdido todo. Aunque tengamos todo lo material, aunque tengamos buen trabajo, aunque tengamos buena casa, buen carro, buen vestuario, tengamos dinero en el banco, si la fe se perdió todo, hermanos. Entiéndanlo de esta manera. Pero si se pierde dinero, hermano, casa, carro y todo eso, que eso es algo bien importante porque es la parte física de la que necesitamos. Pero si la fe permanece de pie, hermano, téngalo por seguro que todo puede regresar otra vez a su estado normal, porque nuestra fe ha permanecido en Dios. Porque la fe en realidad es la que hace que las cosas sucedan, hermano. Las cosas van a suceder no por nuestra fuerza, no por nuestra habilidad, no por nuestro conocimiento, no por nuestra forma de vida que hemos aprendido académicamente, secularmente, hermano, sino es a través de la bendita palabra del Señor. Alguien dice amén. Entonces, entendamos que su poder abre nuestros ojos, nos transforma y nos llama a seguirle con fe y de una entrega absoluta, como hizo en este caso Bartimeo. Porque de una manera, voy adelantándome, de una manera tenemos que estar seguros que el Señor en algún momento de la vida nos llamó a nosotros, y nos llamó estando sin fe, sin esperanza y sin amor. Entendamos que al escuchar el mensaje del evangelio es que el Señor en nosotros despertó la fe. Por eso la Biblia dice, hermano, que el oír la palabra de Dios es lo que produce fe en nosotros para salvación. Pero entendamos hoy aquí esta parte interesante, porque aquí hay un hombre que, aunque tal vez no tenía clara la visión de Jesús, porque recuérdense que era ciego, nunca lo había visto, no lo conoció físicamente antes de él haber tenido el encuentro con él, pero sí podemos decir que había escuchado, había oído de los milagros de Jesús, y de una o de otra forma él había crecido su fe en él por lo que el Señor había estado haciendo en aquel tiempo. Pero hay algo aquí interesante, interesantísimo para nosotros, que vamos a descubrir en esta parte. Y aquí entendamos, número uno, el clamor en medio de la necesidad, versículo 46 al 48. El versículo donde hemos leído dice el versículo 46: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, dice la Biblia que estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Estaba mendigando. Bartimeo, a pesar de estar de una manera marginado y en su necesidad,
no se deja intimidar por su situación, que esa es una parte interesante que debemos de ver en la vida de este personaje. Y no se victimiza en esta parte, no se echa atrás, no usa su situación para poder decir quedarse tirado o que de una forma quedara marginado como una excusa para no acercarse al Señor, porque entendamos que este hombre, una cosa que sí podemos notar fue su insistencia y su deseo de acercarse al Señor, y entender que de una manera algunos pueden llegar a pensar que en su condición, y hablamos y generalizamos, que hay personas que su problema en vez de acercarse, los aleja de Dios, que en este caso no es así. En este caso, el ejemplo que se nos da bíblicamente de este gran hombre, podemos llamarle gran hombre, sí, porque si hablaron de grandes hombres, el capítulo 11 a la carta a los hebreos, y como dice el escritor a los hebreos, y nos hubiera podido tomar más tiempo para hablar de otros personajes, al final yo pienso que allí hubiera entrado hermano Bartimeo, de personajes que tuvieron fe, que este hombre, hermano, fue un gran hombre. Sí, lo podemos llamar un gran hombre que tuvo fe, porque sin ver creyó, sin ver creyó en Jesús. Sí, a pesar de que había mucha gente que habían caminado con él. Bueno, ejemplo le dije de Santiago y de Juan, que habían caminado, hermano, con Jesús, ya tenían un buen rato haber caminado con él, y mostraron una ceguera espiritual. No creyeron, al contrario, querían una posición grande en el cielo, que uno se sentara a un lado y el otro al otro lado. Hermano, qué ridículo, ¿verdad? Qué ridículo que alguien teniendo mucho tiempo en el evangelio, escuchando la palabra de Dios, y al final no solamente se pierda, sino que el estar dentro del evangelio o sirviendo aparentemente al Señor tenga un concepto totalmente diferente de lo que es el evangelio. Y esto no es de extrañarse, esto es verdadero, pues, porque hay gente que predica. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice: algunos predican solamente por gana, otros por tener nombre, otros por tener fama, otros por tener dinero, otros por discordia predican el evangelio. Yo le hago la pregunta a usted en esta hora: ¿cuál es su intención? ¿O cuál es su fin, su propósito o su meta? El hecho de estar hoy en esta mañana o estar dentro del evangelio. Hágase la pregunta, por favor. ¿Cuál es nuestro enfoque dentro del evangelio? ¿Pasar el tiempo? ¿Matar el tiempo? Porque no tengo a dónde ir, me aburro en mi casa, no tengo, y soy de las personas que me gusta estar activo, me gusta conocer gente nueva. Ay, es que cuando yo me acerco con el hermano, siempre salimos a comer, y somos personas de que nos gusta viajar. No sé cuál es su punto suyo, hermano. Ay, Dios mío, parece que como si me estoy metiendo a problemas, ¿verdad? Pero déjeme leer algunos pasajes de la Biblia. Bartimeo representa hoy a los necesitados y a los marginados, tanto físicamente como también espiritualmente. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 y el versículo 4 nos ayuda a pensar, y dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Como dice el versículo, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual, dice la Biblia, es la imagen de Dios. ¿Escuchó bien, verdad? ¿Qué es lo que hace el Dios de este siglo? Ciega el entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio. Se puede imaginar
¿Cómo estábamos nosotros, hermanos? Estábamos ciegos, nos hablaban del evangelio. Esa cosa es para viejos. Nos hablaban del evangelio. Si eso es pura mentira. Nos hablaban del evangelio. Si eso son cosas de hombres. Nos hablaban del evangelio y decíamos: si lo que a mí me enseñó mi abuela, ahí me voy a morir. ¿Qué nos enseñó la abuela? A arrodillarnos delante de un pedazo de palo, hermanos. No sé, allá en su ciudad, o en su pueblo, o en su ranchería, allá no sé qué es lo que a usted le enseñaron a adorar. Allá en Guatemala se adora al Cristo Negro, a San Simón, a Judas Tadeo. ¿Qué no se adora allá, hermanos? No sé qué usted adoraba allá en su tierra, o qué clase de dioses se adoran allá. Pero hay países, hermanos, donde está lleno de idolatría. Bueno, hablamos de México, con todo respeto, es un país muy idólatra. Cuba también es un país muy idólatra. Y la idolatría, recuérdese que la idolatría trae ¿qué? Brujería. Hay países, hermanos, donde son bien idólatras. Haití, hermanos, son países, hermanos, que están llenos. Guatemala es un país muy idólatra. Pero se ha llegado a creer que hay un porcentaje más grande de cristiandad que, hermanos, de idolatría. Es interesante pensar en esta parte de lo que hoy nosotros podemos entender a la luz de la palabra del Señor. Entonces, la ceguera física en la Biblia a menudo se utiliza como una metáfora, y hablamos de la ceguera espiritual. Pablo ora en Efesios capítulo 1, en el versículo 18, y nos dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Señor en Juan capítulo 8 y versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dijo él, no andará en tinieblas. Esto es entender que el que está en Cristo, entendamos, aparte de ser nueva criatura, deja de vivir en la oscuridad del pecado del mundo y de la ceguera espiritual para vivir en la luz que es en Cristo Jesús. Yo hago la pregunta: ¿cuántos tienen la luz de Cristo en su corazón? ¿Cuántos viven en esa luz? ¿Cuántos viven en esa luz? No los escucho, hermanos. Amén, ya los escuché. Es que en realidad, hermanos, el haber conocido el evangelio, hermanos, nos cambió la vida, hermano. Nos cambió la vida. Por eso el apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio nos ha transformado. El evangelio nos ha cambiado, hermanos. El evangelio nos ha hecho nuevas criaturas. El evangelio, hermano, nos ha hecho personas con dignidad, pues. Nos ha hecho personas con carácter, con moral. Nos ha hecho personas que nosotros hoy podemos definir lo que es el bien y el mal, y poder decidir por lo bueno, porque entendemos de que nos ha dado, hermano, un espíritu, hermano, de dominio propio, pero también ha puesto en nosotros un espíritu, y ese es el espíritu de Dios, que nos ayuda, hermano, a tomar decisiones y a caminar derecho o rectamente en este mundo. Por nosotros mismos no lo hiciéramos, porque, hermano, yo le aseguro que en mi persona yo ya no estuviera en esta vida. Yo ya estuviera 3 metros, 4 metros o desaparecido, hermano, de esta vida. Pero a Dios le plació revelarme el evangelio y a Cristo. Por eso es que yo hoy puedo estar aquí predicándoles a ustedes la verdad de la palabra del Señor,
y no me cansaré de hablar de esta palabra bendita, porque esta palabra, hermano, es la que cambia, la que transforma y la que hace, hermano, nueva a la persona, lo regenera, lo justifica, hermano, lo limpia. Qué glorioso es poder tener el evangelio en el corazón. Alguien puede bendecir al Señor. Y yo sé que a usted también le ha pasado lo mismo, ¿verdad que sí? Es que el evangelio es la luz en la vida de nosotros, porque el evangelio, la palabra, es Cristo, y Cristo es la luz de los hombres. Entonces, entendamos aquí, un hombre necesitado busca esperanza. Como Bartimeo, necesitamos reconocer nuestra ceguera espiritual cuando andamos sin Cristo. Buscar la luz de su misericordia. Hablemos de la ceguera espiritual, que esto significa estar sin Cristo, así. Y de otra manera, sin Él estamos perdidos y sin visión. Pero entendamos el versículo 47, reconociendo aquí del Mesías, o reconociendo el Mesías. El versículo 47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo dijo el ciego Bartimeo? ¿Cuál fue su clamor? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, aquí entendamos que Bartimeo clama a Jesús usando un título de hijo de David. Y es interesante pensar lo que este ciego estaba haciendo. Este ciego no era, en otras palabras, no era cualquier ciego. Había muchos ciegos, pero este ciego era un ciego especial, hermanos. Este ciego era un ciego especial, porque aparte de que no conocía a Jesús físicamente, pero sí sabía quién era Jesús. Esa es la parte importante que debemos de entender en esta historia, porque aquí él usa un título y usa el reconocimiento de su identidad como el Mesías. No conocía físicamente a Jesús, ni había estado en un lugar donde había efectuado un milagro, pero con el hecho de él haber escuchado los milagros que Jesús hacía, él creyó en él como el Mesías. Por eso de que, y puedo entender que Isaías capítulo 11, el versículo 1, él lo tenía bien claro, y donde dice: saldrá aquí una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Pero en el capítulo 35 y el versículo 5 dice del mismo libro de Isaías: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Eso lo sabía él. Eso lo sabía él, de que el Mesías iba a traer no solamente sanidad al alma, sino también sanidad física. El Mesías para él era la persona que todo mundo en el pueblo de Israel estaba esperando. Estaba esperando el retorno del Mesías. Pero algo que la gente no creyó era de la forma como había venido. Pero este hombre, a pesar de que no miraba, creyó en él. No sé si eso le haya podido ayudar para no caer en el mismo error que otros cayeron. Porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque el problema muchas de las veces, aquí hay un punto que debemos de ponerlo sobre la mesa, y son las apariencias. Las apariencias pueden engañarnos. No todo como dice el mundo, ¿verdad, hermanos? No todo lo que brilla es oro. Las cosas pueden cambiar, pueden agarrar otro rumbo. No es como se mira, no es como se dice. Hay cosas, hermano, que pueden tener una apariencia bonita, pero detrás de esa apariencia, hermano, puede estar el diablo, pues.
¿Me explico? Le pueden dar la mano, pero detrás de la mano viene el puñal, viene el cuchillo. O como puede ser viceversa, le pueden hacer una mala cara en la vida a esa persona, pero al final esa vida o esa persona, la que usted pensó que era amargada, que era enojada, que no le gustaba estar con nadie, le vino a sacar del problema a usted en la vida. Así es. Las apariencias engañan. Podemos irnos por la parte física, pero algo que nosotros no conocemos es el corazón, la intención del corazón. Podemos decir, ay, qué bonito habla. Es que cuando yo hablo con la hermana, ay, es que ella me quiere mucho. Cuando está en la necesidad, ahí es donde se ven, hermanos. ¿Alguien está aquí? Si algo le pudo haber ayudado a Bartimeo, fue su ceguera física. Porque no vio, pero creyó. No vio, pero creyó. Y qué importante es creer, hermanos. Y a veces a nosotros nuestra visión física, hermanos, nos empaña la visión espiritual a nosotros. Nos empaña. Y cuando nos empaña la visión espiritual, ahí es donde tenemos problemas. Porque ahí es donde cometemos los grandes errores. Ahí es donde tomamos otra dirección. Porque decimos, no, es por aquí, porque este camino se mira bonito. No es que nosotros podamos guiarnos, porque hay algunos que dicen, no, es que mi corazón dice que es esto. Tenga cuidado, porque la Biblia dice, hermano, que una de las cosas más engañosas en la vida del hombre, ¿qué es? El corazón. Es que yo tengo corazonada, dicen algunos, ¿verdad? Tenga cuidado, hermano, con esas corazonadas. Yo pienso que nosotros como hijos de Dios, algo que nos debe de mover es Dios. Que siempre la dirección de Dios esté frente de nosotros para poder nosotros caminar en esta parte. Entonces estamos hablando de que si algo a él le pudo haber ayudado no haber visto físicamente, hermano, lo pudo tomar en una buena posición. Porque aunque tal vez físicamente estaba ciego, pero espiritualmente con su fe estaba viendo, pues. ¿Y qué es lo que nos va a llevar al cielo a nosotros, hermano? Nuestros ojos físicos, o hablando en la parte espiritual, o lo que nosotros vemos espiritualmente. Tal vez no lo tomemos tan literalmente de esta manera. Porque el Señor dijo, porque si tu ojo es causa de caer, ¿qué dijo el Señor? No lo escuché yo, hermano. Nadie se quiere quitar un ojo, ¿verdad? Menos la mano, ¿verdad, hermano Harold? Ni un pie. Qué importante, hermanos, son nuestros miembros, ¿verdad, hermanos? Dicen los médicos, del pie dos cosas que se puedan quitar. Dice, el dedo gordo tan feo y horrible que tenemos. Bueno, al menos yo lo tengo feo, hermano. Yo no sé usted. Porque hay hermanas que se lo llevan todos fines de semana a que le den colores y a que se lo pongan bonito. Pero ese dedo, hermano, es un dedo que no nos gusta. Hay unos que lo tenemos hasta torcido, gordo, chueco. Bueno, hermano, ese dedo está horrible. Pero dicen que ese dedo, al quitarlo, pierde el balance. No hablemos del talón, todo rajado, hermanos, feo, que es al que menos cuidamos. Cuidamos el pelo, cuidamos la cara, cuidamos, hermano, que no cuidamos el cuerpo, pero el talón, hermano, al quitar el pedazo de talón, se pierde el balance. Necesita por lo menos un año, hermano, de tratamiento para que pueda caminar. Fíjese, un año de tratamiento para que pueda caminar, porque pierde el balance. Qué importantes son, todo, ¿verdad? La parte física en nosotros.
Entendamos aquí esta parte, que es importantísimo. Porque si él no podía ver, era algo que físicamente estaba, hermano, mal, pues estaba limitado, pero espiritualmente estaba viendo. Espiritualmente estaba, hermano, 20-20, pues. Porque en esta parte que él reconoce al Señor, Bartimeo le llama hijo de David, reconociendo su identidad como Mesías. Y este acto fue y demostró que Bartimeo de una manera comprendió que solo el Mesías podía darle verdaderamente la necesidad de su alma y de su cuerpo físico. Ese clamor, hermano, se vincula con las profecías mesiánicas, como acabamos de leer Isaías 35:5 y Isaías 11:1. Pero Jeremías 23:5 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia, dice la Biblia, en la tierra. Ese es Cristo. Entonces, ¿qué era lo que verdaderamente estaba diciendo aquel hombre pobre, mendigo, maloliento, pobre, tirado, mendigando en la calle? Hermano, estaba creyendo en la persona de Jesús como el verdadero Mesías. Que eso es lo que en realidad hoy en día, no solamente personas, muchas iglesias necesitan reconocer a Jesús como el Mesías. Porque mucha gente, hermano, tienen a Jesús como un profeta, como un maestro, pero no lo tienen como Dios. Hoy necesitamos entender que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el único que puede dar solución al mundo. Y no solo al mundo, hermanos, a todo aquel que crea en Jesús. Esta nación necesita a Cristo. Esta nación necesita a Cristo, que esta nación, hermano, Cristo guíe esta nación, que guíe a estos políticos, que guíe a esta gente rica, hermano, millonaria, que solamente bajo su orgullo, hermano, hace las cosas para ellos. Pero hoy debemos de dar gracias a Dios que a nosotros se nos ha revelado el Evangelio de Cristo. Eso, hoy debemos de estar agradecidos por eso. ¿Alguien puede bendecir al Señor por eso? Ahora, hay algo que debemos de aprender de Bartimeo. ¿Qué es lo que debemos de aprender de Bartimeo? Que nos enseña a clamar a Jesús con confianza. Algo que hizo Bartimeo fue que clamó con fe al Señor. Algo que debemos de aprender hoy es clamar a Jesús con confianza. ¿Cómo necesitamos la fe en este tiempo? Aún en la oración. Sabiendo que Él tiene el poder para transformar nuestras vidas, reconozcamos que solo Él puede tener esperanza para poder ayudarnos en todas nuestras necesidades cotidianas en la vida. Entendamos aquí, y déjeme brincar rápidamente, porque el tiempo se me va. Tengo solamente unos pocos minutos. La perseverancia ante la oposición. El versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y decía y repetía: Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía: ya cállate, ya aburriste, deja que el maestro siga su camino. Él no te va a escuchar, él no te va a atender. Deja de gritar, nos lastiman los oídos. ¿Cómo molesta? Ya cállate, ten un pan, ten un peso, pero cállate, no queremos escucharte. Hermano, como dicen por ahí, no hay más ciego que el que no quiera ver, ¿verdad, hermanos? Fíjese que
Es interesante pensar en esta parte de la escritura, porque déjeme leer estos versículos, déjeme leer estos versículos y le voy a comentar un testimonio interesante. Primera Tesalonicenses dice en el capítulo 5:17, dice: orad sin cesar. En el versículo 13 de Mateo capítulo 24 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la Biblia. La perseverancia es bien importante, porque la perseverancia nos llevará a una victoria día a con día. Pero entendamos en esta parte tan importante, porque Él no dejó de clamar, Él no dejó de insistir. Él lo hizo una, dos, no sabemos cuántas veces lo haya hecho, pero sí lo hizo más de una vez. Y lo hizo con fe, lo hizo creyendo al Señor. Tal vez usted diga: bueno, yo ya llevo, hermano, 15 años orando, 20 años orando. La pregunta es: ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque podemos pasarnos toda la vida orando, hermano, pero si no estamos orando con fe, nos vamos a morir orando sin recibir de parte de Dios lo que Dios quiere para nosotros. Por eso que es importante que, hermano, atendamos lo que el Señor nos enseña a nosotros. Por eso que en la parte del versículo 49, ya terminando al versículo 50, aquí hay un llamado. Jesús llama, hermano, y le da la respuesta a la fe de este hombre. Y dice el versículo 49: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Es interesante pensar en lo que aquí sucede, porque aquí hay una respuesta al clamor de Bartimeo. Porque cuando el Señor llama a Bartimeo, no es para criticarlo, no es para señalarlo, no es para decirle: ten un pedazo de pan, un pedazo o un peso, ten para que te alimentes y te vayas. No. Es interesante pensar que en los versículos siguientes, en el versículo 51, le dice, respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Esa fue la pregunta de Jesús para llamarlo. Le dijo: ¿qué quieres que te haga? Ahora, Salomón, en el sueño que tuvo, hubiera podido responder: Señor, yo quiero riquezas. Se recuerda cuando Salomón estaba recién entrado en el reinado que había quedado en vez de su padre David. Se recuerda de esa historia. Y en el sueño que tiene, y cuando Dios se le aparece, le dice: ¿qué quieres? ¿Y qué fue lo que pidió Salomón? ¿Se recuerda qué fue lo que pidió Salomón? ¿Qué pidió? Sabiduría. ¿Por qué pidió sabiduría? Porque era lo que necesitaba, pues. Era lo que necesitaba. No necesitaba riquezas. Aunque cualquiera hubiera podido pedirle riquezas a Dios, pedirle esto, pedirle lo otro, pero aquí hay una necesidad. El Señor lo llama para preguntarle: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál fue la respuesta de Bartimeo? Señor, unas vacaciones. Señor, necesito un carro. Pero el Señor le ha dicho: bueno, Bartimeo, pero si no miras, ¿va? ¿Para qué quieres un carro? Señor, es que necesito esto, pero no vas a poder disfrutarlo si no tienes la vista. Muchas de las veces nosotros podemos pedir cosas que aparentemente son las que necesitamos, pero muchas de las veces no son las que necesitamos en el momento, sino las más importantes son las que tenemos enfrente, y muchas de las veces son las que menos miramos. Ahora, aquí hay una pregunta, porque en la necesidad y en el clamor de la necesidad de este hombre, el Señor le hace la pregunta y le dice, en otras palabras: si tú me has llamado y clamado para que yo me acerque a ti, o tú vengas a mí y escucharte, ahora yo te hago la pregunta: ¿qué necesitas?
¿Qué necesitas? ¿Cuál es esa urgencia? ¿Cuál es ese clamor? ¿Cuál es eso que te hace desvelarte? Que eso es lo que te aflige. ¿Cuál es esa necesidad? Así se la hubiéramos podido poner, ¿verdad?, a Bartimeo. ¿Cuál fue la respuesta del ciego Bartimeo? Y el ciego le dijo: maestro, le dijo que recobre la vista. Y cuando usa la palabra que recobre la vista, eso quiere decir que probablemente en algún momento de la vida él miró. Pero no sabemos en qué edad de su vida él perdió la vista. ¿Cómo la perdió? ¿Cuándo la perdió? ¿O quién se la haya quitado? Pero haya sido una forma muy trágica o algún momento que la vida lo sorprendió, porque hay enfermedades que pueden hacer que pierdan la vida. Con esas enfermedades que hoy hay, hermano, dicen que el azúcar hace perder la visión, y otras enfermedades más que hace perder la visión. No sabemos exactamente qué fue lo que le provocó la pérdida de visión a este gran hombre, pero de que la había perdido, la había perdido. No sabemos exactamente si a su totalidad o él podía ver algo, pero la Biblia dice que era ciego. Hace muchos años nos contaba una historia el maestro de escuela bíblica que el otro día les explicaba quién fue nuestro maestro en mi tiempo de juventud. Y fue ya un pastor retirado de años, que fue nuestro tiempo con mi esposa cuando estábamos en la juventud en la iglesia. Teníamos un pastor ya retirado, que él era nuestro maestro por años. Había sido pastor en algunos lugares. Y en una de las iglesias que él pastoreó en la ciudad de San Francisco, él nos contó una historia. Bueno, a mí me contó una historia y me dijo un día, fíjate, me dijo que en la iglesia que yo pastoreé había una pareja que habían tenido un accidente laboral. Trabajaban los dos juntos ahí. Hubo un accidente y en ese accidente los dos perdieron la vista, perdieron la visión. En el accidente les provocó la pérdida de visión. Y esto, dijo, se les complicó porque eran personas jóvenes y perdieron la visión. Pero al tiempo ellos recibieron la ayuda, recibieron compensación laboral, y del gobierno estaban recibiendo ayuda. Quiere decir que una cosa trajo otra cosa, y fue que tuvieron la recompensa y tuvieron el cuidado monetario para seguir viviendo, pero ya no pudieron trabajar más. Quedaron deshabilitados por completamente. Ellos llegaron al evangelio y era una pareja que llegaron a ser grandes de edad, y llegaban los dos juntos agarrados de la mano. A alguien, una tercera persona, les ayudaba a hacer todos sus movimientos, a llegar a la iglesia o ir a alguna tienda, que era un poco difícil y muy incómodo. Pero al pasar algunos años dentro de la iglesia, el pastor se incomoda porque al ver todos los días que entraban en días de servicio, aquella pareja tan hermosa, una pareja tan dadivosa, tan servicial en lo que era la iglesia, no se perdía ningún servicio, a pesar que tenían un problema, y era la visión. No se perdían ningún día de culto, estaban en la iglesia, aunque dependían de una tercera persona, no se quedaban en la casa. No sé si el Señor les está hablando aquí a muchos. Espero que el Señor les esté hablando. Oro a Dios.
Señor, rompe esa piedra de corazón. El hermano entonces dice, y fíjate, me dice, un día le dije, hermano, yo quiero hablar con ustedes. Y los llamé aparte y les dije, hermanos, yo los amo mucho a ustedes. Y me da pesar verles en esa condición en la que ustedes viven. Me duele mucho verlos entrar y depender de una tercera persona. Yo quisiera que ustedes fueran normales como los demás y ustedes hicieran sus actividades, hicieran su vida normal y poder gozar de lo que es la vida, poder ver de lo que es el color de la vida. Y les dijo, he sentido en mi corazón, he orado a Dios y le he pedido a Dios que me dé la oportunidad de entrar en varios días de ayuno y de oración para que Dios los sane a ustedes de esa ceguera. Cuando él dijo y terminó y los sana el Señor de esa ceguera, ellos gritaron y pegaron el grito al cielo y le dijeron, no lo haga, no lo haga. Y él se quedó asustado, ¿verdad? Porque, hermano, como decirle hoy a alguien aquí, hermano, mire, vamos a orar para que Dios lo sane y le quite ese problema que tiene. Y usted diga, no. Diga, pues, uno se queda asustado, pues, porque lo que uno viene a la iglesia es para recibir de Dios, ¿verdad, hermanos? Que Dios le dé salud, que le dé dinero en el trabajo, que haga bienestar en la familia y que lo sane a uno de todos sus achaques que uno tiene en la vida, pues. Ellos dijeron, no haga eso, se lo prohibimos, nada. Y él dijo, pero ¿por qué? Le dijo. Se quedó asustado. Si el Señor nos sana, nos van a quitar toda la ayuda. Y dijo, y ya no vamos a poder tener lo que tenemos. Y ya estamos grandes, le dijo. Le dijo, si nos sana, porque una cosa dijeron ellos, si usted ora, el Señor nos va a sanar. Pero si nos sana el Señor, vamos a perder todos los beneficios. Yo sé que a usted también le fue un poquito rara, ¿verdad? La respuesta, ¿verdad? Pero hay mucha gente así, que no quieren comprometerse con Dios, aunque saben que Dios puede cambiar la circunstancia de su vida y puede hacer un milagro en su vida y puede sanar su vida y puede hacerle cosas grandes en su vida, pero no quieren. ¿Saben por qué? Porque se tienen que comprometer con Dios. Y yo no me quiero comprometer con Dios. Yo no quiero venir todos los días a la iglesia, pastor. Ay, no, si yo tengo mucho trabajo que hacer, yo tengo otras actividades en la vida. Tengo que esperar a mi viejo que llegue del trabajo, atenderlo. Yo tengo que trabajar, pastor. Tenemos hijos, tenemos bienes, tenemos vacas, tenemos esto, tenemos aquí, tenemos que mantener todo. Yo no tengo tiempo para las cosas de Dios. Ni tampoco me llame para ir a evangelizar, ni mucho menos me ponga a orar, ni a abrir el servicio. No. Y si usted me va a poner a predicar, mándeme una carta, por favor, con tiempo, ¿va? Esos son para los predicadores. Para servir a Dios no tenemos que ponerle excusas a Dios. O lo que Dios quiere hacer en nosotros no podemos ponerle un alto a Dios. Ahora, si nosotros queremos ser y recibir lo que Dios quiere para nosotros, por eso es que la pregunta aquí está. Le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, que regrese
la mirada o la vista, la visión otra vez. Amén. Ahora, la pregunta el Señor nos la hace a nosotros, pero ya hemos dado una respuesta. Si esa pregunta el Señor nos la hace, ¿qué quiere qué queremos que el Señor haga por nosotros? Ahora, cuando el Señor haga eso, ¿qué vamos a hacer con eso? Esa es una pregunta que tenemos en la mesa. Yo los miro muy callados a ustedes, hermanos. Hoy estamos considerando el ejemplo de un hombre con una fe grande. Porque si hay algo que a nosotros nos debe de distinguir como iglesia y como hijos de Dios, es que tenemos fe en Dios. Y si hay algo que nos va a identificar en estos últimos tiempos que estamos viviendo, es la fe en Dios. No es el pantalón, no es la ropa que cargue, no es la marca que tenga, no es el modelo de carro, no es lo que tú tengas físicamente, es tu fe en Dios lo que te va a mantener de pie en estos últimos días que estamos viviendo. Y yo creo, hermanos, que necesitamos cada día creerle a Dios. Yo termino. Yo todavía tengo medio mensaje para hablar con ustedes, pero yo termino diciéndole a ustedes en esta hora: ¿cuántos de aquí necesitamos un milagro de Dios? Pero ¿y si el Señor no hiciera ese milagro? ¿Cuál sería nuestra condición después espiritualmente? ¿Seguiremos creyendo o nos apartaremos porque Dios no hizo el milagro? ¿Cuál es nuestra condición espiritualmente? Porque estamos hablando de una fe, pero estamos hablando de una condición espiritual. Porque lo que físicamente te pueda estar molestando no te tiene que limitar en creer en Jesús. Porque Dios tiene su tiempo para nosotros, pero el tiempo de Dios para servirle es este. Hoy es el tiempo de Dios. No dejes pasar el tiempo. Este es el tiempo que Dios tiene para nosotros. Creamos en el Dios hoy más que nunca. Recuérdate que el Señor está a las puertas y Él va a venir por gente que tenga fe en Él. Dios le bendiga, hermano, porque si sigo se me va la garganta aquí. Pongámonos sobre nuestros pies en esta hora. Dios le bendiga a todos.